Buenas noches, señoritas, señores, ¿cómo están? A los tiempos que les veo, ¿me escuchan bien? Por favor, alguien active el micrófono, me avisa Buenas si me noches, escuchan Magister, sí se le bien. escucha. Perfecto, muchas gracias, niña. Vamos a dar inicio el día de hoy. Ayer ya hicimos las bienvenidas, las palabras, los aplausos, los mensajes y hoy pues ya nos toca arrancar con nuestra asignatura. Así que bienvenidos todos. Veo que todavía faltan alrededor de 10 estudiantes. Le vamos a tomar lista más lueguito y vamos a empezar con nuestra clase, ¿sí? Veo que tenemos fraccionado nuestro horario, un día el lunes, un día el martes, como les hablé ayer. Los lunes vamos a optimizar para que ustedes hablen. Los martes voy a hacer retroalimentaciones, ajustes, refuerzos y también esta parte importantísima que considero que en las clases de la universidad usted tiene que aprender de las experiencias suyas en sus prácticas preprofesionales y también de las experiencias de sus profes, porque hay estas dos formas de aprender, ¿no? De pronto aprender de lo que ya le pasó al otro es una forma un poco más amigable de aprendizaje, porque usted no se estrella contra el mundo, sino solo escucha la estrellada que ya tuvo otra persona. Entonces, atienda, aprenda, pregunte, aproveche, no solo a mí, sino a todos los profes con los que usted tenga la oportunidad de compartir este semestre. ¿De acuerdo? Vamos a empezar esta clase haciendo un ejercicio importante de iconografía, ¿sí? Revise, abra por favor su botoncito de reaccionar, ¿sí? Y ahí en los tres puntitos de donde dice reaccione, ponga ahí en los tres puntitos que aparecen más, ¿de acuerdo? Va a buscar una carita o un icono que a usted le parezca que es el icono con el que usted puede describir la escuela en la que usted estuvo. Escuela de educación básica, no el colegio. De segundo a séptimo año de educación básica. ¿Con qué carita usted la describiría? Mabel sorprendida, Ana Lucía llanto, Alexis gafas, ok, corazones, bien, ya, ahí veo un corazón con sorpresa, una casa, ok, Angélica una carita triste, Cintia una carita pícara, ¿qué haría en esa escuela de educación básica? Digo, no del colegio. Karina, ok, un guiño, ya. Otra carita sorprendida. Muy bien. Listo. ¿Por qué hago esto? Evidentemente no puedo escucharles hablar a todos, pero estas caritas ya me dan a mí una idea de cómo vivieron ustedes la escolaridad, ¿no? Yo si tuviera que poner algo sería una, no lo puse porque estaba atendiendo a lo de ustedes, sería este icono de fiesta. Sí, realmente para mí fue tan divertida la educación básica que terminé enamorada de justamente la educación, ¿no? Así que bueno, esta introducción la hago porque ayer les mencionaba hay distintas formas de comunicarnos, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de explorar algunas nuevas en este semestre. Hoy nos toca hablar, o el tema con el que arrancaremos es la escuela trasciende los muros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayer les decía, las únicas personas que son capaces o que van a ser capaces de salvar de alguna manera el mundo de un niño de 2, de 3, de 35, somos los profes. No hay otras personas, no hay otra opción. Los padres responsables, con suerte, en las familias en las que haya padres responsables, estarán con nosotros en la lucha, pero no es la generalidad. Hoy tuve yo la oportunidad valiosísima, porque todo lo veo como una oportunidad, de reemplazar a un compañero en octavos años. Chicos, salí bastante triste porque los chicos están apagados, están indiferentes.
Claro, no es mi realidad en escuela, porque en escuela los chicos están contentos, quieren más, de pronto uno hace trueques por trabajar a full un momento y luego salir y divertirse. Y llegué al octavo de básica y no, sentí como que no les importaba nada y dije, Dios mío, a ver, aquí vamos, les hice unos ejercicios y algo se recuperó. Y no fue en un paralelo, fue en 5 paralelos que estuve el día de hoy. Porque claro, la particularidad de la educación básica superior es que ya no es un tutor que pasa todo el día con los niños, sino es un profesor que rota por 5 paralelos, dependiendo de la carga horaria. La carga horaria de ECA, de inglés, rotan como por 9 o 10 paralelos, ¿no? Entonces, tiene que trascender los muros la escuela. ¿Sí? Vamos hoy a comprender un poco cómo funciona la naturaleza en las organizaciones sociales en el ámbito educativo. Antes de arrancar con el tema, yo quiero escuchar qué piensan ustedes. ¿Piensan que sí, actualmente la educación trasciende los muros, la educación básica? Sí, vamos a tratar de enfocarnos en la educación básica. ¿Trasciende los muros de la escuela o usted piensa que también ya en la educación básica estamos perdiendo terreno? ¿Qué opina? No con la inteligencia artificial, con su cabeza. ¿Qué opina? ¿Cree que sí está trascendiendo los muros la educación básica? Tampoco. Claro, le escucho. Bueno, también depende en qué aspecto, ¿no? Porque hay diferentes aspectos en que sí puede trascender como otros que no. Tal vez pueda trascender en, en cuanto a la tecnología que ahora se usa más y en la época de antes pues no se utilizaba, ¿no? No teníamos esos recursos como ahora los estudiantes tienen a la mano y pueden investigar más y pueden conocer más sobre el mundo sin tener que viajar o salir de sus hogares o salir a una biblioteca. Entonces, por ese lado sí ha trascendido. Por otro lado, en cuanto a los valores, el respeto, el hacia los demás, creo que en muchos valores no ha trascendido como antes, porque yo considero que en la época de antes, cuando nosotros éramos estudiantes, bueno, no soy tan vieja, pero creo que en mi época había ese respeto entre alumno y maestro, padres y maestros, lo que ahora se ha perdido muchísimo. Entonces, un maestro en ese tiempo tenía la autoridad y era visto como la autoridad por los alumnos. Entonces, siempre había ese respeto, ¿no? Si el maestro te lo dice, entonces tú haces y respetas y pedías la palabra y tenías ese como, no temor, sino que un respeto. Más o menos. Entonces, los padres también tenían ese respeto con los maestros y si tu maestro me dijo que te portaste mal, es porque te portaste mal y es así. Y no que yo no, si el maestro me lo dijo es así, pero ahora no, es que no, yo no me porté. Entonces tu profesora debe estar mintiendo, entonces no creo de haber visto mal porque tú no te portas mal. Entonces ya viene ahora ese cuestionamiento, esa duda. Entonces yo creo que en algunos aspectos sí ha mejorado, en otros mantenido y en otros ha retrocedido. Entonces yo creo que depende de la perspectiva o de lo que estemos buscando. Eso, Magista. Gracias, querida Caro, por su valiosa opinión, como siempre. Giovanni, ¿qué opina usted? Qué gusto verle. Ayer creo que no le vi, estaba con alguna dificultad en la cámara. Giovanni Recalde, cuénteme, ¿qué opina? ¿La escuela básica ha trascendido los muros en algunos aspectos, en que sí, en que no? ¿O no? Definitivamente no ha trascendido. Cuénteme. Buenas noches, Magil. Sí, sí, sí ha trascendido en cuanto a lo que es a la tecnología. Ahorita, bueno, no, de hecho, en la escuela donde yo estoy haciendo la práctica, o sea, siguen con, o sea, no es como que utilicen mucho la tecnología, se podría decir, porque siguen, o sea, el docente con textos y tanta cosa, no utiliza muchos materiales, o sea, como de Infocus o herramientas así como tecnológicas. Pero bueno, él hace con lo que le da el recurso de la escuela y entonces eso debería ser empezar cambiando desde el director o el dueño de la escuela, que, como es particular, entonces para poder mejorar en ese ámbito. Pero ya yo creo, considero, porque según he escuchado a mis compañeros también, que en otras escuelas sí utilizan Enfocus, que sí utilizan, yo que sé, tablets para los niños, para que puedan hacer algún cuestionario o algo. Entonces, sí, sí ha ido trascendiendo no la mayoría, pero sí, sí ha cambiado. Gracias, Giovanni.
Veamos quién más, una última opinión. Ana Lucía, cuénteme. Magíster, buenas noches compañeros. A ver, Magíster, bueno, yo creo que sí ha mejorado la educación sobre el respeto a los estudiantes, pero también se ha retrocedido con el respeto a los docentes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mi carita fue triste, no triste, sino como que de que me acuerdo de la escuela y no. O sea, yo me acuerdo que en la escuela que yo estaba, los docentes tenían la facultad de pegar a los chicos. Y me acuerdo que la forma en que les golpeaban, o sea, para mí era terrible. Y, o sea, no hiciste el deber y era paga contra el pizarrón, no hiciste algo, paga contra el escritorio. O sea, era para mí, profe, yo como digo, cuando yo tomé la decisión de ser docente, era mi segunda opción como carrera. Entonces, por eso yo siempre he dicho, yo comencé a amar la educación. ¿Por qué? Porque vi que se puede hacer muchas cosas dentro de la educación como docente. Sobre todo pensando no solo como docente, sino también como una persona que vio, que fue testigo de cosas que no le gustó. Entonces, para mí, el respeto a los estudiantes sí hay, lo cual quiere decir que eso evolucionó, pero retrocedió en el hecho de que ahora a los docentes ya no se les respeta. Y eso es preocupante porque le dice a una docente, haga silencio, o por ejemplo le dice, póngase a trabajar en esto, y tal vez la metodología del docente no está siendo buena, pero si ahora se les grita a los estudiantes o por alguna razón se les llama la atención, ellos lo que hacen es denunciar, irse al DC y decir que la docente está haciendo mala, está gritando. Y los padres, obviamente, también le apoyan al niño. No es que los padres van y dicen, a ver, profe, quisiera saber qué pasó. No, o sea, si mi hijo dice que la docente le faltó el respeto, eso es lo que pasa. Entonces ahí ha retrocedido bastante la educación. Porque si hablamos de tecnología, es cierto, ahora todas las instituciones educativas de una o de otra forma utilizan la tecnología para enseñar. Pero en cambio, en esta parte del respeto hacia el docente, en eso se ha retrocedido bastante. Y creo que hay como se dice, el artículo que apoya al padre, al estudiante, pero al docente se le desamparó por completo. Y esa es la parte que yo creo que sí debería haber como que una reforma en donde ya no haya como que eso de que no, es que el docente medio le grita y ya puede ser denunciado. Y por ejemplo, yo en el instituto que estoy, a cada rato escucho que dice, es que me denunciaron, es que voy porque me denunciaron, es que el informe porque me denunciaron. O sea, y son a todos los profes, no es que solo es un profe. Yo siempre digo, cuando la denuncia cae solo sobre un profesor, sobre un docente, la falla es del docente. Pero cuando la denuncia está cayendo sobre todos los docentes, no es la falla del docente, la falla son los estudiantes. Y ese es un retroceso que los padres de familia lo están apoyando. Y a veces hasta las autoridades de los colegios, magíster. O sea, esa es mi opinión acerca de... Muy bien, gracias, querida Anita Lucía. Más que los estudiantes, diríamos quizá los padres de familia, ¿no? Y existe un común denominador en esto. Yo, por supuesto, no quisiera convertir la clase de octavo semestre en un muro de los lamentos de todo lo que nos pasa a los profes, porque nos pasan muchas cosas, muchas, muchas. Realmente, escucharles a ustedes que han pasado 8 años de práctica preprofesional y han visto, y que quizá muchos de ustedes ya estén ejerciendo en escuelitas particulares. La realidad es esa, o sea, yo no puedo tapar con un dedo y decirles, no, chicos, si solo en su escuela ha pasado esto, porque pasa en todos los sectores y en todos los lugares, ¿no? Entonces, no podemos nosotros generar un cambio radical a nivel nacional, a nivel mundial, porque yo soy mucho de seguir páginas de docentes en TikTok. Ya me he hecho TikToker de ver lo entretenido que es escuchar los story times de profes y sigo algunos profes colombianos, mexicanos, peruanos y eso es el mismo discurso, es la misma línea, nos pasa a todos, ¿no? Y entonces no podemos solucionarlo a nivel regional, quizá a nivel país, quizá a nivel institución es imposible solucionar esto, pero sí dentro del aula y dentro de usted como profesor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a aprender a gestionarnos porque el respeto es algo
que no se exige, el respeto es algo que se gana. ¿Y cómo se gana? Desde el día uno en el que usted se para frente al padre de familia, en la reunión de padres de familia, y usted se expresa de una manera adecuada, formal, correcta, técnica, de acuerdo al ámbito docente, ¿sí? Porque hablamos de extremos y extremos, que si pasa todo lo que ustedes dijeron, no lo voy a repetir, pero también pasa que hay profes que se paran frente al grupo de padres de familia y desde la manera en que se paran ya no es de un profesional, desde la manera en que se expresan no es de un profesional, no utilizan lenguaje técnico porque no sepan o quizá no saben y porque se ponen nerviosos al estar frente al grupo. Y entonces ese padre de familia que tenía que respetarme porque soy un profesional de la docencia, empieza a perder la credibilidad que tiene mi persona ante él. ¿Por qué? Porque ya no está creyéndome nada de lo que dije, ya no estoy expresándome de una manera adecuada y lo perdí. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza nuestra labor. Claro, hay otros papás que no respetan ni a su madre, menos van a respetar al profesor, ¿no? Pero estoy hablando de casos y casos. Entonces, vaya apuntando para ir gestionándonos a nosotros mismos ya en el rol docente. Entonces, entender que la escuela es una organización, ¿sí? Ya sea pública, ya sea privada, es una organización que debería tener un sistema abierto y no una estructura solita en la que se gestiona sin necesidad de ver a los otros, sin necesidad de escuchar normativas, sin necesidad de escuchar currículo. No, es un sistema abierto en el que todos aportan desde todos los sectores para que crezca. En realidad, la intención es buena, ¿no? Pero aquí vaya apuntando que también hay que gestionar y hay que aprender a, desde el rol docente, opinar en las mesas de trabajo y dar a conocer lo que en aula y en territorio pasa. Porque con esta imagen que está aquí, le hago un ejemplo, ¿no? Entonces, estoy en aula, aquí está la profesora Cristina con sus 37 pollitos pequeñitos, los niños pequeños de sexto de básica, y tengo currículo nacional de educación básica que cumplir. Perfecto, es mi trabajo, es mi función. Para eso me pagan, para eso estudié, para eso me preparé, tengo mi planificación, mis evaluaciones, ti. Maravilloso. Aquí está esta flecha, currículo nacional de educación básica. Resulta que desde las diferentes secretarías, diferentes departamentos distritales, diferentes demás situaciones, dicen, necesitamos, por ejemplo, un proyecto de seguridad. La seguridad es importante. Hay niños que se están perdiendo, niños que se golpean, niños que van con armas cortopunzantes, niños que amenazan a otros niños porque sus padres pertenecen a pandillas. Entonces vamos a hacer un proyecto de seguridad. ¿Cómo podemos hacerlo? En aula, directamente con los niños. Y la profesora Cristina Velázquez con sus pollitos de sexto de básica tiene que hacer un proyecto de seguridad, además del currículo nacional, ¿no es cierto? Y luego viene con gestión de riesgos y dice, bueno, el país está en una zona de riesgos, necesitamos hacer simulacros y que los niños conozcan todos los riesgos antrópicos que pueden generarse. Seguridad. Entonces, todos los sectores ven en la escuela, en el aula, en usted, profesor, la solución a todos los problemas de la sociedad. ¿Sí? Que hay violencia, entonces hagamos un proyectito sobre la no violencia. ¿En dónde? En aula. Que hay inseguridad, hagamos un proyectito en el que hay, ¿qué más hay? Que hay que cuidar los recursos naturales, hagamos un proyectito del agua y todo termina en aula y en escuela. ¿Qué pasa con los profes, queridos profes también? Colapsan. ¿No es cierto? Porque dicen, ¿ya qué hora voy a hacer el currículo nacional de educación básica? Tengo que enseñar a los estudiantes números decimales y no encuentro el tiempo o no encuentro el momento en que los niños estén motivados porque también están abrumados con todas las actividades, ¿no? Entonces, el mito es que debería ser un espacio tranquilo en el que pueda dedicarme a enseñar
para lo que primordialmente está pensada la escuela desde su génesis, pero que en realidad yo tengo muchos sectores que aportan y que ven en nosotros la solución. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito gestionarme como profesor para luego poder gestionar el aula, ¿sí? Entender que dentro de la organización escolar influyen muchísimos otros aspectos. La globalización, no solo en el país, sino en el mundo, afecta, por supuesto, a los recursos que se destinan a la educación. La cultura de nuestro país, de nuestra región, de nuestra institución, de mi persona como profesor, mi cultura va a influir directamente en el aprendizaje de mis estudiantes. La cultura de mi autoridad va a influir directamente en la organización escolar de esa escuela. La tecnología que yo tengo a mi alcance en cuanto a recursos va a influir en la organización escolar y la que no tengo también. Y no solo la que tengo, sino la que soy capaz de manejar, porque a mí me pueden poner una pantalla digital hermosa, una computadora último modelo, un proyector y todo el acceso a Internet que yo quiera. Y me dicen, bueno, entonces, profesora Juanita, abra la computadora y prepáreme ahora una herramienta tecnológica en 2 segundos para motivar a estos niños. Ellos tienen sus tablets, hágales que escaneen un código QR y yo, Juanita, digo, no sé cómo. Entonces, no es solo tener el recurso, sino también saber utilizarlo. Y por supuesto, la economía del contexto y de las familias va a influir en la organización escolar. Porque, ha visto usted en las escuelitas, en todas las escuelitas dicen, no, vamos a poner una cuota para la Navidad, para el Día del Niño, para el Día de la Familia, para el Día del Árbol, y después resulta que unos niños no ponen, otros niños sí ponen, y después sale el comité central, y si es que el aspecto, como todo en la vida, si es que el aspecto económico no está cubierto en su totalidad, genera deficiencias en lo que se va a gestionar con ese aspecto económico, como en la familia, ¿no es cierto? Yo no tengo para cubrir ciertas necesidades, genera incomodidad en mi familia porque no tengo esta cosa que iba a solventar ese dinero, ¿sí? Entonces, entender eso es entender que la escuela va a evolucionar en la misma línea que evolucionan todos estos aspectos que vimos en la lámina anterior, la cultura, la economía, la globalización, la tecnología, si todo eso va a evolucionar, la organización escolar va a evolucionar, ¿sí? Entonces tenemos acá que entender que el origen informal de la escuela es un origen comunitario, ¿no? En su génesis, la escuela se forma para que las personas aprendan de la transmisión oral y empiezan a reunirse muchas personas, no solo niños en su inicio, muchas personas a aprender de otras, ¿sí? Y luego esto pasa aún ahora con la educación informal. Ustedes aprendieron algún módulo, educación formal, informal, y los otros tipos de educación. Y pasa aún ahora cuando, por ejemplo, usted le lleva a su hija a unas clases de ballet que no están dentro de la institucionalización formal de nuestro país, pero que se junta un grupo de personas para aprender un arte, una habilidad, etcétera, un deporte, ¿sí? Y existe ya una comunidad que no está sistematizada dentro de la rigidez de el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ahí los profes que organizan, pues ponen sus horarios, ponen su metodología, ponen su música, ponen sus reglas, porque no está dentro de un sistema, por eso es educación informal. Luego viene la institucionalización, en donde ya nace esta necesidad de establecer formas, roles, normas, límites y pues nace la escuela como la conocemos ahora y que también se mantiene hasta la actualidad, ¿no? El origen comunitario, el informal se mantiene en esto que le mencioné y la educación formal se mantiene. ¿Qué pasa ahora? En el presente, esta institucionalización se ha hecho un poco más dinámica.
¿sí? Se ha querido en algunos lugares del mundo y también en algunas instituciones dentro de nuestro país, particulares principalmente, se ha querido superar este modelo de control administrativo cerrado, sesgado, ¿sí? Y descentralizar el poder, entre comillas, para crear espacios autónomos de aprendizaje y dar más libertad a los profesores o a las metodologías o a los recursos. Y tristemente se ha abierto, al abrir esa puerta, también se ha abierto la puerta a que todo el mundo quiera opinar sobre educación sin un criterio técnico, ¿no? Y entonces ahí viene la famosa intervención de los padres cuando quieren decir cómo el maestro debería llevar su clase, por qué el maestro está haciendo bien o está haciendo mal al llevar su clase de esa manera. El padre de familia puede tener la opción de opinar, por supuesto, tenemos un país de libre expresión, pero no debería tener la opción de manifestar o peor, de imponer sugerencias metodológicas, sugerencias pedagógicas, sugerencias curriculares dentro de aula, ¿sí? Porque dentro de aula, quien es la persona técnica que estudia y se prepara para eso es el profesor. Incluso si hay una madre de familia profesora, ¿sí? No podría tener la opción de intervenir en las decisiones de aula porque esas decisiones le corresponden al docente de aula. Y tristemente ese es un límite que al volver la educación un poco dinámica se rompió. Y padres de familia, docentes o no docentes, lo que lo vuelve aún peor, piensan que pueden intervenir en las decisiones del profesor porque les parece. Y no es así. Y lo más dramático y lo que más asusta de esto es que profes de aula acá no encuentran el argumento, el temple, el carácter, la paciencia, el discurso adecuado para hacer respetar toda la formación académica que tiene detrás. Entonces, cuando acá un agente externo, padre de familia, tío, abuelito, primo, porque cuando les digo que todo el mundo quiere opinar sobre la educación dentro de aulas, todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando acá una persona externa dice, profesora, es que usted les ha mandado muchos deberes, por ejemplo, ¿sí? Y profesora no puede defender con un criterio técnico el por qué está haciendo esto, o no puede, o no quiere, o no sabe, ¿sí? Profesora bajó sus armas y dejó que acá ganen. ¿Por qué? Y ganen no en el sentido de que sea una guerra, ¿no? Sino de que ganen espacio en ingerir, en tener injerencia dentro del aula. Entonces, ¿qué pasa? Que el presente dinámico del que ustedes me hablan, que sí es importante superar este control administrativo, dejar libertad a las metodologías, por ejemplo, que en educación superior los profesores tenemos libertad de cátedra y puedo decidir sobre mi aula si usar aula invertida, si usar ABP, si dar clases magistrales todo el tiempo. Yo puedo decidir cómo llevo mi metodología, lo que no pasaba en educación básica, pero ahora se puede y hay libertades y el currículo es flexible, ¿sí? Pero esa puerta no solo abrió eso, sino abrió muchas otras cosas, que es lo que les he explicado. Entonces, ¿qué necesitamos de los profes? De ustedes, profes en formación, que en 6 meses ya van a estar buscando un empleo formal con con su título en la puerta de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Qué necesitamos? Entender que existe un cambio de chip que debe ser tomado ya por todos los profesores en ejercicio y los que van a empezar. Abandonar el modelo burocrático y tradicional de hacer las cosas y trasladarlo a una comunidad de aprendizaje que sea flexible, que sea descentralizada, que sea autónoma y que el profesor pueda tomar las decisiones, pero ojo, y con esto
quiero ser bastante clara. ¿Puede el profesor tomar decisiones técnicas, decisiones argumentadas, decisiones bajo el conocimiento y bajo la responsabilidad que esa decisión que estoy tomando en aula va a influir directamente en la vida de 37 niños y niñas de educación básica y de esas 37 familias? Entonces, no es que ya a mí me dan flexibilidad y es para que yo haga lo que quiera. Me dan flexibilidad, me deberían dar autonomía para que yo de manera responsable pueda tomar decisiones de acuerdo a toda la formación que tengo detrás, ¿sí? Entonces, en cuanto a la estructura, en cuanto a la gestión, el modelo burocrático tradicional que tristemente sí se mantiene es un control administrativo y un cumplimiento normativo estricto. Normativo en cuanto a leyes y a reglas, hay que mantenerlo, ¿no? ¿Qué sería el mundo sin reglas? Pero sí debemos orientar el aprendizaje significativo y la innovación. Y esto se logra dejando un poco más de flexibilidad en el control administrativo. Por ejemplo, y justo yo me reía recientemente con mis compañeras de sexto de básica que me dicen, Cris, por favor, un cuaderno de matemática, uno de lengua, uno de sociales, uno de naturales, la carpeta de animación a la lectura, la carpeta de CAIA, que es cívica y acompañamiento integral, la carpeta de el proyecto de seguridad, la carpeta del proyecto interdisciplinar, la carpeta de yo iba sacando, ¿no? Y a la estudiante que tiene más bonita letra, Luciana, présteme sus cosas, ti, 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 ti. Y yo aquí está, pero ¿para qué? O sea, yo soy mucho de sí, tengo que hacer caso porque hay una persona que está administrando la situación y es más rápido gestionarlo cuando no protestas por todo porque sabes que quien está al frente toma buenas decisiones, ¿no? Entonces mi coordinadora decía, Cris, esto necesito ya, y yo no iba a ir a juntas de curso porque tenía otras actividades asignadas. Recogí todo y le digo, toma, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres, no? Y me dice, es que vamos a revisar. Le digo, ok, ¿qué vas a revisarme? ¿No? Así que hice, ¿qué vas a revisarme? Me dice, es que vamos a revisar que todos estemos en el mismo ritmo, en los mismos temas. Digo, ok, si esos son los temas, estamos bien. Me dice, y vamos a ver qué metodologías están usando. Digo, si vas a ver, está bien, mira, vas a ver, pero no me critiques, le digo. Y me dice, y vamos a ver que todos tengan puesto el objetivo con esfero negro, la anticipación con esfero rojo, y yo así, le digo, alto, ahí, stop, como diría mi hija, estopa. Esto, le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Le digo, o sea, no necesitamos tener todas por igual. Y me dice, no, es que nos pidieron la autoridad superior a ella, ¿no? Ya coordinaciones de subnivel, vicerrectorados, que todas tengamos igualito. Entonces, ahí es el momento en el que como profesor informado, todos ustedes deben hacer una crítica constructiva y ojo que no estoy diciendo un reclamo, ni vaya y peleese, ni niéguese a presentar su material, que negarse a presentar sería estoy diciendo no tengo hecho nada, ¿no? Entonces aquí está mi material, pero sí necesito hacer una crítica constructiva. No necesitamos tener la misma rigidez los profesores porque estamos cerrando el paso al aprendizaje significativo y a la innovación. Acuérdese siempre que aprendizaje significativo quiere decir que el estudiante se apropia de lo que aprendió porque le es útil en su contexto. Entonces, el contexto de mis familias, de mi aula, no va a ser igual a las familias del otro grado. ¿Por qué, Cris, no puede ser igual? Porque no es igual, porque mis estudiantes, todo el mundo lo dice, son unos ángeles, participan, trabajan, se mueven solos, porque yo muchas veces salgo de aula y ellos se quedan con trabajo y cuando regreso hicieron eso y algo más que se inventaron hacer. Y porque el otro contexto del otro grado son estudiantes que la profesora no pueden irse al baño, ¿sí?
¿Y de dónde viene eso? No es que yo les haya embrujado para que estén así, es por las familias, por las casas, ¿no? Entonces, qué suerte que tengo estas familias y estas familias me mandan estos niños y con estos niños yo puedo trabajar a mis anchas porque las familias me apoyan. No es el mismo contexto. Entonces, no puedo cerrar la puerta al aprendizaje significativo y a la innovación que se da solamente tomando en cuenta el contexto, ¿sí? Les anclo a estas historias de la vida real para que usted vaya viendo, en la escuela donde hice prácticas pasa más o menos lo mismo. ¿Qué deben hacer los profesores informados y seguros de lo que saben? Porque ese es otro punto importante. Cuando yo no estoy segura de lo que sé, me tengo que callar y obedecer. ¿Sí? Normalmente me callo y obedezco yo porque soy bastante obediente, entre otras cosas, pero cuando ya es algo que está afectando directamente el aprendizaje de mis alumnos, que son mi responsabilidad, entonces tengo que hablar y tengo que procurar que se vayan sanando esas cosas en la institución educativa, porque una comunidad de aprendizaje la construimos todos, ¿no? Tomar en cuenta el rol del estudiante, y esto ustedes ya se los han repetido hasta el cansancio en todas las asignaturas, que el estudiante no es un receptor pasivo del conocimiento, así como están ustedes ahorita, ¿sí? Ahorita están siendo unos receptores pasivos del conocimiento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Un modelo burocrático tradicional. Felizmente, yo sé que esta es la única clase del semestre que va a pasar esto y ustedes también lo saben, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca? Que el estudiante sea protagonista central del proceso educativo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer desde el otro lunes? Protagonistas centrales en este proceso, ¿sí? Y la visión institucional, la escuela se transmite todo lo que ya se sabe, porque claro, la escuela transmitirá para el niño las sumas de decimales, resta con decimales, problemas con decimales, cálculo del área y perímetro de paralelogramos y trapecios, todo eso ya se sabe. ¿Y qué hace la profesora? Va y enseña lo que ya sabe, sistema, modelo burocrático tradicional. La escuela aprende de su propia práctica e implementa una mejora continua. ¿Cómo debe darse esto, chicos? Que yo sé que tengo que enseñar los temas que me marque el currículo, pero también sé que el currículo no me marca solo contenidos. No me dice, bueno, profesora Cristina Velázquez, usted enséñeles a calcular el área y el perímetro de paralelogramos y trapecios. Me dice, usted, profesora Cristina, enséñeles a resolver problemas de la vida cotidiana de área que involucren áreas y perímetros de paralelogramos y trapecios. Entonces, cuando me dice resolver problemas, apunte y consulte la jerarquía de niveles del pensamiento de la taxonomía de Bloom, de Marzano, resolver en qué nivel de la pirámide está. Entonces, si me dice resolver, yo ya no estoy enseñando las áreas y los perímetros, porque eso ya se sabe. Yo estoy acompañando a mis estudiantes al desarrollo de una habilidad. ¿Sí? Estoy enseñándoles a ser competentes para que cuando ellos vayan a comprar unas baldosas con su familia para embaldosar su sala, pues digan, ok, esta sala mide 20 metros cuadrados y las baldosas miden 10, miden 25 centímetros cuadrados cada una y sepan cómo calcular cuántas baldosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás sus papás no saben, porque quizás ellos van a dedicarse a seguir el negocio familiar, que quizás sea la construcción, o por diversos otros ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, aquí he puesto una frase que me gusta mucho que dice, la gestión educativa ha transitado hacia enfoques que promueven la autonomía y la participación en los distintos niveles. Entonces, cuando hablamos de gestión, chicos, y creo que hasta ahí nos vamos a quedar con esta lámina. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de un camino que los administrativos y docentes de las instituciones educativas deben caminar con pasos firmes, seguros, informados,
con pasos que cumplan las leyes, que no se salgan y que siempre, siempre, siempre prioricen el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si es que yo como profesional de la educación, que no estoy en el área administrativa, sino en el aula, no sé gestionar, no estoy transitando ese camino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? 9:40 vi 9:50. Entonces, les voy a escuchar a ustedes para no ser solo yo la que hable. ¿Qué les parece hasta aquí lo que hemos hablado? Les vuelvo a poner la lámina para escucharles. Esta lámina. ¿Ya? Vamos. ¿Creen ustedes que en los lugares donde han hecho prácticas sí se han dado estos cambios de paradigma o no? ¿O seguimos en un modelo tradicional burocrático en la educación básica? ¿Cuál de estos han visto ustedes que sí? ¿Han visto todos que sí? ¿O siguen en estos? Veamos, manitas levantadas, déjeme poner. Eric, adelante. Magister, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. No, definitivamente no. Yo, al menos en la institución en la que estuve, pues em, viví que la falta de experiencia total desde el ámbito administrativo y desde el ámbito, pues, eh, del profesor, del aula. Yo tuve una profesora que desde que entraba gritaba y no terminaba de gritar hasta que salía del aula. Porque, bueno, también no la justifico, pero sí, el problema que vi en esta escuela, pues sí, ya lo he contado antes, es la cantidad de de niños con necesidades especiales. Entonces, bajo ese aspecto eh, se atrasaban un montón por estos niños, este, y ella no podía ser adaptativa. O sea, tenía hasta 7 niños por aula porque yo estuve de pasante para una profesora que daba science. Entonces ella rotaba en en algunos paralelos. Entonces, en los 3 que rotaba era el mismo escenario. Y desde esa perspectiva, pues de ella, la técnica que utilizaba era entrar gritando y salir gritando. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista administrativo, pues sí, tuve algunos inconvenientes también. De- Desde el vicerrectorado, perdió la secretaria se jubiló y le tocó tomar esas funciones a la vicerrectora, que definitivamente pues no estaba preparada para esas funciones, hasta el punto que un día en algún conflicto que tuvimos, eh, junto con Alejandra, que debe estar por aquí, nos tiraron al abogado ¿cómo es? De la institución, de informales. Y tan mal estaba preparado el abogado también, que con leer 2 párrafos del convenio que nosotros tenemos con el municipio, pues fue muy fácil vulnerar la opinión del abogado. Entonces, definitivamente yo me queda debiendo la institución porque desde esa perspectiva yo salí molesto, decepcionado. Este semestre en particular no aprendí casi absolutamente nada más que de la experiencia, porque, por supuesto, como ya estamos en séptimo semestre, lo que hacían es, por favor, venga, ayúdenos quédese en este curso. Por supuesto, no hay problema. ¿Cuánto tiempo? Yo le aviso. Ok, Una no hay semana. problema. Ok, no hay problema. ¿Y en qué materia están? ¿En qué les ayudo? Haga lo que usted pueda. Y tan mal preparado. De hecho, cuando entramos a la pasantía, la profesora de Science también recién entraba, casi a mitad del semestre, porque se había ido la otra y no tenían preparado un currículum para que ella siga. Entonces, todas esas falencias en una institución municipal sí me dejaron asustado porque yo espero y aspiro que no todas sean así. Eh, He cruzado pues ideas con algunos compañeros, no todas son así.
pero la que me tocó el semestre anterior definitivamente, pues terrible. Y eso entre las cosas más light que pudimos encontrar este semestre. Hay otras cosas que por supuesto no, por el espacio no son adecuadas para contar. Pero sí, me queda mucho que deber. No se cumple absolutamente nada de lo que dice el cuadro. Yo realmente no sé cómo están graduando niños en esa institución. Eso es, pues, magister. Gracias, Eric, querido. Y eso de pronto también llega a la educación básica superior y me topo con niños apagados. Y me topo en bachillerato con adolescentes que no saben desenvolverse. Y de pronto luego me topo en educación superior en otras carreras, en esta misma carrera, de pronto en esta misma aula, no sé, no me atrevería yo a cuestionarles de manera individual, pero de manera general. De pronto me topo con alguno otro estudiante que no sabe desenvolverse en alguna situación específica relacionada al ámbito docente y estamos en octavo semestre, ¿no? Entonces, todo esto se arrastra. Y regreso, Eric, con su comentario cuando yo dije, a veces no es culpa del estudiante, a veces no es culpa del padre de familia. ¿Sí? Entonces, con lo que Eric nos acaba de contar, ¿en quién está recayendo la responsabilidad y por qué? ¿No es cierto? Gracias, Eric. Mabel, le escucho. Buenas noches, magíster y compañeros. Yo quería irme un poquito más por el ámbito administrativo, la carga administrativa que maneja un docente. Se me quedó rondando mucho en la cabeza ese momento que usted nos mencionó que pueden llegar a darles instrucciones a los docentes en un círculo de estudio y decirles, ¿saben qué? La planificación tiene que estar con esferito rojo del título y luego demás con azul. Y me quedé pensando mucho en eso porque la realidad, y vamos a topar una vez más al municipio, sin querer entrar en temas políticos, pero la realidad es que instituciones municipales están haciendo básicamente eso. Y los docentes llegan al punto, lo hablo desde experiencia directa administrativa trabajando con patronato, al punto de que las planificaciones que se realizan tienen que ser aprobadas por los administradores de patronato, personas que no tienen un título en educación. Muchos son administradores de empresas, administradores públicos, contadores, em, alguna carrera de este rango. Y llegan a desaprobar planificaciones porque resulta que no estaba el título de inicio con rojito. Entonces, sí me quedé mucho pensando eso, en que se está perdiendo mucho la libertad de cátedra docente debido a la carga administrativa, sobre todo cuando se está trabajando en un rubro con el Estado, ya que ellos cómo justifican estos cambios que se piden, más que nada tras la excusa de que es que el interés superior del niño, o sea, ¿en qué le afecta al niño que el título de la planificación esté con rojo? Pero eso sí hace que un retraso en el pago para la aprobación de la carpeta y el expediente del salario de la docente. Entonces, ahí empieza a arrastrar consecuencias que son muy complejas para el ámbito docente. Entonces, por eso sí se me quedó un poquito rondando esa situación de que me sí llegan a limitar esa libertad creativa de un docente. Entonces, bueno, quería aportar eso. Gracias, Mabel. Y con lo suyo yo voy a aportar un poquito más diciendo que triste, lamentablemente, quienes deberían estar en esos puestos administrativos son profes, ¿sí? Porque nadie puede gestionar mejor educación que personas que han estado en aula. Lamentablemente no se da así porque la formación en temas administrativos es algo que no llama la atención a los profes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un vacío que no se va a llenar nunca, a menos que yo decía hace unos años cuando era más joven, decía, yo voy a estudiar administración pública para irme a ese distrito y que dejen de estar mandándome un ingeniero a que me revise mis planificaciones, lo que Mabel está diciendo, ¿no? Entonces llega aquí el momento en que yo termino esa carrera y digo, no, yo tengo que aportar más desde otros espacios.
y no llama mucho la atención porque ay, uno ya ve tanta cosa que ve en el tema gestión pública que dice mejor acá con mis alumnos. Pero sí hay que decir, no te voy a permitir que no me apruebes por un título en rojito, ¿sí? Entonces hay que hacerlo, pero argumentado. Y justo lo que usted dijo, ¿sí? Esto no influye en el interés superior del niño, esta planificación está bien hecha. Dime por qué, temas técnicos, no hay una normativa que me dice pon con rojito en ningún lado, ¿sí? Entonces hay que aprender también a defender nuestro trabajo de manera argumentada. Lady, le escucho. Buenas noches, magíster, compañeros. Bueno, en cuanto a su pregunta inicial, si hemos podido evidenciar estos cambios en las instituciones que nos encontramos. Bueno, de mi parte, yo pude ingresar justamente a la institución en la que recibí clases hace unos 7 años atrás. Y lamentablemente, incluso tengo profesores que me dieron clases en su tiempo que siguen manteniendo el mismo modelo, la misma manera de enseñar. Como decía el compañero Eric, mi profesora entraba gritando, los mantiene a puros gritos, los mantiene a que ni se muevan, que ni conversen, ni susurren. Peor, trabajos en equipos, o sea, nada de eso, simplemente la profe va, da su clase, una lección y listo. También en el tema en cuanto a administrativo, los profes no se preparaban bien para los eventos escolares que se realizaban, eran muy desorganizados y sobre todo el apoyo entre docentes era muy escaso. Es más, era como grupos divididos. Se atacaban entre ellos en la sala de docentes, se escuchaba cómo murmuraban de un grupo, de otro grupo y digo, si los docentes no se organizan bien, ¿cómo van a pasar eso a los estudiantes? Entonces sí es algo muy triste de ver y, por ejemplo, me mandaban a reemplazar un momento en un aula. Yo decía, listo, no hay problema. ¿Qué les doy? La planificación, ¿dónde está lo que debo eh, aplicar a los estudiantes? Y lamentablemente no tenían. Eran planificaciones que yo las encontraba en Google. No tenían ninguna relación con lo que era el tema ni con lo que necesitaban los muchachos. Entonces, en ese momento tocaba improvisar, algo que lamentablemente no debería pasar en las aulas de clases. Eso, magíster, en cuanto a mi experiencia. Es mejor este último semestre hubo un cambio de directivos y he notado que la licenciada, la magíster que está ahora en cargo, es como usted dice, sabe por qué está ahí, se prepara, va a las reuniones, a los cursos que realizan y ahora más les está exigiendo a las docentes que realicen bien su trabajo. Y aquí, por otra parte, las profesoras no se sienten como más presionadas, por decirlo así, ahora tienen que realmente trabajar y ya no les está gustando. Y bueno, eso, magíster, de parte de lo que he podido observar en mis prácticas. Gracias, Lady querida. Usted topó varios temas importantes, pero el uno que voy a ponerle un ojito es que usted habló de la gestión del talento humano dentro de las organizaciones. Y Dios mío, que hay problemas entre profesores, ustedes no tienen idea. Yo sé decir, amigas, de dónde sacan tiempo para decir esas cosas y para hacer esas cosas, pero sí. Es complejo. Gracias por su aporte, Lady. Carolina, le escucho. Buenas noches, magister, compañeros. Sí, bueno, yo creo que se mantiene el modelo tradicional en mis prácticas. Hubo, como mencionaba la compañera, bueno, yo estoy haciendo prácticas en la escuelita donde yo salí y me tocó con una licenciada que igual me daba clases, igual se veía que seguía utilizando la misma metodología, pizarrón, escribo, copien, por favor. De igual manera, yo creo que también aquí viene un poquito a la reflexión de nosotros, ¿no? Cómo nosotros nos estamos formando y tomar en cuenta todos los aspectos positivos y negativos para nosotros aprender de aquellos errores y no volver a caer en el mismo error. De igual manera, se pudo evidenciar, ¿no? Que les dieron pantallas digitales a la institución, pero muchos de los docentes no sabían cómo utilizarlos. Entonces era un recurso que
prácticamente se desperdiciaba, por así decirlo, porque no le van a sacar el provecho que se requiere y no se va a aprovechar al máximo ese recurso. Eso, magíster. Gracias, Caro. No digo que tantos problemas que hay en las instituciones educativas, capacitación, formación, crecimiento profesional, aprovechamiento de recursos, daño de recursos, porque yo me fui a a un laboratorio de donde trabajo, bueno, no recién, hace algún tiempo, y veo que ha habido una pantalla digital. Y le quedo viendo bien y de más cerca cuando prendo la luz y estaba rayada con marcador de tiza y ya dañada, o sea, dañada prácticamente. Yo dije, no puede ser. ¿Por qué? Y claro, es recursos desperdiciados, ¿no? Entonces, a veces, y regreso a lo que empecé, no es solo culpa de quién, de los alumnos y de los padres. ¿Sí se está dando cuenta? De todos los problemas que han comentado aquí, ¿en quién está recayendo la principal responsabilidad? Sí se está dando cuenta, ¿no? Cierro con Luis. Adelante, Luis, una intervención rapidita porque ya estamos cerca de las 10. Y buenas noches, creo que bueno, magíster, compañeros, ya tocaron ese tema. Yo creo que uno de los principales problemas es esa gestión del talento humano en las escuelitas. No existe en las escuelitas una gestión del talento humano y lo que más existe es conflictos enormes. Yo he vivido rodeado de maestros en las escuelitas donde he hecho prácticas. Soy amigo del rector o del ex rector porque somos dirigentes scouts de hace muchos años. Y él no puede aplicar nuevas metodologías, no puede aplicar nuevas cosas, porque siempre hay un grupo de maestros que se resiste, forman su pequeño equipo y a la primera es denuncia. Denuncio esto, denuncio el otro, peleo por esto, peleo por el otro, y si me exigen, no, ya me enojé, si me exigen, no, yo no voy a cumplir, mi grupo hace lo que yo quiero y empiezan los problemas y gestionemos otro rector y que pongan a otra persona y no existe. Ahora, yo trabajo en una empresa, en la empresa Centro Sur de electricidad, y acá existe un gestión de talento. Y cuando hay estos conflictos, ese departamento se encarga de resolver. Los conflictos que se dan entre compañeros, ellos se encargan y buscan esa resolución, ya sea psicológica, técnica o ya en casos graves, bueno, tú sinceramente aquí no sirves, no trabajas en equipo y está la puerta. Y eso es lo que no pasa en las escuelitas. Y yo creo que algo valioso que nos ha estado dando ahora la Universidad Central, aunque yo en un principio mostré mucha resistencia, la verdad, es a esto de trabajar en los trabajos cooperativos, trabajar en grupo, hacer esto, porque es muy importante aprender a trabajar con otras personas, personas que no siempre van a tener la misma idea, el mismo pensamiento y ni el mismo criterio tuyo, pero tienes que aprender a escucharlos y a trabajar con ellos, buscar el acuerdo común y no simplemente mostrar resistencia y crear conflictos, que creo que es lo que más pasa en las escuelitas. Gracias, querido Luis. Y ese es otro aspecto importante, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo con esta normativa, ya sea porque nos toca, Diosito, ¿quién estará que escribe y escribe? No les he visto. Que suena, ya voy a cerrar después. Y resulta que no estoy de acuerdo con lo que dicen y entonces me niego, protesto y cuando ya no me queda otra porque es una disposición y claro, en un punto la autoridad dentro de una institución tiene la última palabra porque por eso tiene funciones y tiene que ejercer esas funciones. eh, Realizo protestas silenciosas que implican el incumplimiento de normas que no están sujetas a a la función de la autoridad, que implican el me opongo a todo, que implican el no colaboro, que implican el crear un mal clima laboral. Y de nuevo, todo eso, ¿a quién va a afectar? A los niños. Y si un padre de familia detecta eso, ¿qué va a hacer? Perderle el respeto. ¿A quién? A los profesores. Obviamente, ¿sí? Porque si yo voy, por ejemplo, a la escuela de mi hija y les veo a las maestras peleándose entre ellas, digo, Dios mío, ¿en qué ambiente está mi hija? En mi casa nadie pelea porque le traigo acá para que verles a estas señoras que están peleándose. Entonces les pierdo, ¿qué? El respeto, la consideración, el cariño, todo les pierdo si veo que mi hija está involucrada en un ambiente hostil, ¿no es cierto? Entonces, importante mantener eso. Dígame, Diana, ¿tiene usted una pregunta? Magíster, solo algo que quería acotarle.
Por ejemplo, la pelea entre docentes es más entre los docentes mayores y los docentes jóvenes, porque los jóvenes vienen con otra manera de querer enseñar y a los docentes mayores no les gusta. Entonces ahí es donde empiezan las discusiones. Donde yo hago prácticas es así, el grupo de los docentes mayores en un lado y los jóvenes en otro lado, porque a los mayores no les gusta la forma en que los jóvenes vienen a enseñar. Entonces yo creo que por eso es más el conflicto entre docentes y que, como usted mismo dice, afectan a los estudiantes. Eso, Magista. Así es. Gracias, querida Dianita. Así mismo es. Y no se crean que en educación superior, ni siquiera de entre profes, los alumnos, estaba viendo un TikTok, les digo, de una carrera de medicina, unos alumnos le protestaban a una profe. Intuyo yo que la profe intentó aplicar aula invertida. El problema, no sabía sus argumentos porque no era profe, era doctora. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé cómo funciona el aula invertida, o sea, sé cómo funciona empíricamente y lo quiero aplicar, pero cuando alguien cuestiona la metodología y dice, oiga, profesora, usted nos está haciendo dar las clases a nosotros cuando tiene que dar usted. Entonces la profe se queda fría y dice, no, es que tienen que aprender a exponer. Dice, pero nosotros somos médicos, ¿para qué vamos a aprender a exponer? Bueno, yo en ese argumento, ustedes van a ser profesores, tienen que aprender a hablar, ¿no? Pero ella no pudo defender la metodología, ¿no? Es una metodología totalmente válida aplicada, ¿no? Y justo viene lo que Diana dice, ni siquiera es entre profes y profes, también es entre alumnos, profes, que de nuevo, y se acuerda lo que le dije, todo el mundo cree que puede opinar sobre educación dentro de aula. No puede si es que no le dejo. Y no le dejo no porque le silencie, sino porque le explico con mis argumentos técnicos. ¿De acuerdo? Y de pelearse entre profes y va a haber una sección en este semestre. Usted tiene que aprender a manejarse de manera profesional, ¿no? Justo mis alumnas me decían, profe, perdimos el partido y nos están diciendo, eh, no sé qué les decían las niñas del otro grado, y les digo, ¿y ustedes qué van a hacer? Les digo, ¿saben qué digan? Sí, sí, como tú digas, ok. ¿Algo más que necesites de mí? Y ellas me decían, ya, profe, así les vamos a decir. Entonces no debemos desgastarnos en esas cosas, ¿no? Somos profesionales y vamos a comportarnos como tal, como les decía el otro día, así que desde ahorita les digo que les prohíbo estarse peleando. En sexto era que se pelearon, o en séptimo, o en octavo, en todos los semestres se pelean. En quinto creo que era que se pelearon, ¿no? Están prohibidos pelearse porque la gestión del talento humano tiene que empezar por uno mismo. El que se pelea pierde el semestre, avisando estoy. No, mentira. Vamos. ¿Quién va a participar el próximo lunes como voluntario? Ya ganó Natalie. Ya cuando ganó Natalie ya no puedo decir nada yo al respecto. Natalie levantó la mano primera. Yo les dije que estén pilas. Natalie, dígame su equipo, su team, su Dream Buenas noches, Team. magíster y compañeras. Cintia Cedeño, Ya. Lady Huilca y Ana Lucia Leiner. Perfecto, el lunes 7 de la noche están listas, ¿de acuerdo? Si de pronto les falta tiempo, lo pausamos y lo extendemos al martes. Si no les falta tiempo, tiene que ser mínimo media hora, les dije. Máximo tienen 2 horas, ¿no? Ok, Ya, magíster, gracias. gracias chicos por la jornada de hoy. Les dejo como tarea pensar, reflexionar e ir observando en todas las escuelas donde usted tenga acceso, ya sea por familia, amigos, por prácticas o por vecindad. Vaya observando la gestión del profesor. No les observe a los padres, no les observe a los niños, obsérvele al profesor. Cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo gestiona su tiempo, cómo se interrelaciona con otros. Y luego venga acá el otro jueves el otro lunes, martes y me cuenta. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Algo más antes de cerrar? Levante su taza de café.
1, 2, 3, 4, Yo 5, tenía mi taza 6, de café. Mi 7, abuelita. 8, 9, 10. Como que mami, Ya mi me taza de acabé. café. Ya, Yo la me taza olvidé. nomás le estoy diciendo que me indique, no el café. La taza, la taza. Ok. Sonríe que le va a tomar una foto con la taza de café. ¿Listo? Muy bien, gracias queridos chicos. Nos vemos el próximo día lunes. Un abracito y que descansen este día y luego ya mañana pues, renovar las energías a seguir. Un abracito, hasta luego. Gracias, Muchas Magister, gracias, igualmente. Magíster. Buenas Gracias, noches. Magíster. Buenas noches.